Hola, a continuación, junto a mi compañero Luciano Revillot y quien presenta Nicolás Valenzuela, demostraremos una implementación capaz de reconocer características de un punto de una función. El tipo de punto de una función en un intervalo dado puede ser uno de los siguientes. Tener en cuenta que todo este análisis será respecto a una función bivariante. Un punto máximo es aquel punto crítico en el cual al calcular la pendiente en un intervalo cerrado, todos los valores de esta serán negativos, lo que significa que todos los puntos de la función estarán por debajo del punto crítico. Cuando el intervalo que se elige corresponde al dominio total de la función, se dice que es un máximo global. En caso contrario, es un máximo local respecto al intervalo. Un punto mínimo es aquel punto crítico en el cual al evaluar los puntos de un intervalo cerrado, los valores de la pendiente de todos esos puntos serán positivos, lo que quiere decir que el punto crítico estará por debajo de todos los puntos dentro de ese intervalo. En este caso corresponde un punto mínimo local, y cuando el intervalo que se elige corresponde a todo el conjunto de preimágenes de la función, se dice que es un mínimo global. Un punto de silla es un punto crítico en el cual al calcular la derivada de puntos cercanos en un intervalo cerrado, entre todos los valores de pendiente obtenidos se encuentran tanto positivos como negativos, lo que quiere decir que desde ese punto la función crece hacia un lado y decrece hacia el otro. Para clasificar el tipo de extremo relativo de una función se utilizará la matriz hessiana y el determinante de esta, o también llamado criterio h de x. Para la implementación del algoritmo se utilizó la librería SIMPy. Lo primero que se hace es calcular la matriz hessiana mediante la función Hessian matrix, la cual recibe una función simbólica de SIMPy. Luego se evalúan las segundas derivadas parciales para calcular el determinante de la matriz hessiana. Por último, se evalúan las siguientes condiciones. Si h de x es menor a 0, entonces el punto es un punto de silla. Si h de x es mayor a 0 y la segunda derivada parcial respecto a x1 es mayor a 0, entonces es un mínimo. Si h de x es mayor a 0 y la segunda derivada parcial con respecto a x1 es menor a 0, entonces es un máximo. Y finalmente, si h de x es igual a 0, entonces no es posible determinar el tipo de punto, dado que la información es insuficiente. El funcionamiento de lo anteriormente explicado corresponde a un diccionario donde la clave de cada elemento corresponderá al tipo de punto y el valor de cada elemento corresponderá al valor booleano de la condición evaluada a los valores de h de x y la comparación de la segunda derivada parcial, perdón, con respecto a x1. Para corroborar que el algoritmo funciona de manera correcta, se utilizaron tres funciones y se graficaron con GeoGebra para visualizarlas. Como se puede apreciar, se muestran tres resultados, cada uno correspondiendo a cada una de las funciones mencionadas anteriormente, indicando con valor true el tipo de punto correspondiente a esa función. Como se puede observar, para la función x1 a la cuarta menos x2 a la cuarta en el punto 0,1, el programa entrega la respuesta de información insuficiente, ya que en ese punto no se puede observar que la función no es un mínimo, un máximo ni un punto de silla. Para la segunda función, que es coseno de x1 por x2 más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2 en el punto 0, 0, la respuesta es que es un mínimo, como se puede observar en la gráfica. Y por último, tenemos la función x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, la cual es muy parecida a la primera, pero analizándola en el punto 0, 0, que como se puede ver, corresponde a un punto silla, ya que a lo largo del eje x2 o eje y va creciendo la función y a lo largo del eje x1 o eje x va decreciendo. Esto coincide con la respuesta que nos entregaba el problema. Bueno, esta fue nuestra implementación del algoritmo que es capaz de reconocer el tipo de punto en una superficie o función.